Esta sería la imagen de Stolas que vamos a editar con Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es eliminar lo que sería el fondo, porque lo que queremos es esta imagen de Stolas, ¿vale? Bueno, para ello vamos a ir a una herramienta que es esta de aquí, ¿vale? Selección rápida. Bueno, mejor a ver, un momento. Voy a clicar aquí, ¿vale? Si queremos quitarle lo que es el fondo, le damos a esta parte de aquí, ¿vale? Herramienta de selección rápida. Entonces, bueno, ahora seleccionamos esto así, ¿vale? Mantenemos pulsado y tendríamos ya seleccionado esto de aquí, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo en esta parte. Entonces, bueno, vamos utilizando esto. Seleccionamos esta parte de aquí. Ahora tocaría esta parte, esta otra y esto de aquí, ¿vale? Bueno, aquí ¿qué ha pasado? Aquí nos ha seleccionado toda esta parte y eso no nos interesa, por lo tanto lo que vamos a hacer es volver aquí y vamos a seleccionar otra vez esta parte de aquí, ¿vale? Después esta otra de aquí y nos vuelve a seleccionar esto, ¿vale? Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora, como estoy viendo que está seleccionando todo esto, vamos a hacer control C, ¿vale? Control más C y ahora control V, ¿vale? Y ahora se nos ha copiado en esta casilla de aquí. Eh, Mirad lo que ha pasado ahora, ¿vale? Lo que vamos a hacer es corregir esto, ¿vale? Y diréis, ¿cómo podemos corregir esto? Porque a mí no me gusta que quede así, ¿vale? Pues muy fácil. Vamos a ir ahora a esta otra capa cero, ¿vale? Le vamos a dar aquí. Como veis aquí se nos han copiado lo que serían los pantalones, ¿vale? Perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esto y la parte de la boca también, esta parte de aquí que nos ha quedado guardado, o al menos no ha quedado del todo perfecto. Lo dejamos así guardado, ¿vale? Y ahora le vamos a dar a control C y control V, ¿vale? Y ahora sí tenemos la imagen completa. Acción selectiva, que esto lo que nos permite es modificar lo que serían los colores, ¿vale? Como estáis viendo aquí, ¿vale? Le podemos cambiar si no queremos en rojo, en amarillo o en este tono también, ¿vale? Lo podemos modificar, ¿vale? Le dejamos así en esta forma. ¿Para qué serviría esto? Pues bueno, por ejemplo, si queréis ponerle ahora un fondo de que sea de noche y demás, pues este tono le quedaría bastante bien, ¿vale? No es el caso y vamos a poner, pues ahora os voy a enseñar esto de aquí, ¿vale? Que se llama mapa de degradado, ¿vale? Podemos cambiarle lo que serían los colores, mirad este que llamativo. Luego tendríamos también este de aquí, este otro. Todos estos colores, ¿vale? Se le pueden modificar. Incluso mirad cómo queda en blanco. Luego tendríamos esto así, ¿vale? Más cosas. Tenemos también la curva de color, por así decirlo, ¿vale? Le podemos dar más brillo, ajustarlo de esta forma así, ¿vale? Como veis, pues bueno, sé que se ajusta el tono, ¿vale? Queda un poquito más de esta forma, ¿vale? Y luego lo tenemos esto por aquí. Sería un poco lo que es la curva de color. Después tenemos también ajustes de contraste de brillo, ¿vale? Más brillo o menos brillo y esto quedaría como más oscuro, ¿vale? Ya os digo, o sea, pensando un poco en que la animación luego, lo que es el fondo, pues podéis ponerle una habitación que esté oscura, le podéis poner la cara de Stolas de esta forma, ¿vale? Pues bueno, luego tendríamos por aquí intensidad, ¿vale? Como veis esto, ¿vale? Intensidad sería esto, menos intensidad, más colores vivos, ¿vale? O sea, este sería el máximo, ¿vale? Luego tendríamos también
equilibrio de color, que es este de aquí, ¿vale? Como un color más frío, más cálido. Luego teníamos por aquí magenta, si por ejemplo estuviera en una discoteca, ¿no? Eso no suelen ser colores así. Luego este otro color, el color amarillo, más oscuro. Luego tendríamos, a ver, esto por aquí, filtro de fotografía, mezclador de canales, es esto de aquí, ¿vale? Quedaría en esta forma así. Eso es, ¿veis? Bueno, no me desagrada el color así, queda bastante chulo. Bueno, más cosas que tenéis que saber sobre Photoshop. Pues tenemos también la opción de invertir, que sería los colores. Por ejemplo, habéis visto que han cambiado, ¿vale? Donde antes era más claro, ahora es más oscuro. Luego tenemos el umbral, que es esto de aquí, para hacer imágenes como si fuera pues un manga, por ejemplo, ¿vale? Em, Corrección selectiva ya lo hemos mostrado y este es también, ¿vale? Es esta parte. Bueno, deciros también más cosas sobre esto. Por ejemplo, si queremos borrar, le podemos poner esto así, ¿vale? Si por ejemplo queremos, no sé, la cola de estolas, hacerlo así, ¿vale? Que se muestre así, pues lo borraríamos de esta forma, ¿vale? Que no queremos eso, que queremos ponerle, no sé, esto de aquí, ¿vale? Que es el tapón de clonar. Por ejemplo, si queremos, vamos a reducir un poco el tamaño y le vamos a poner esto así. Y aquí tendríamos el otro ojo, ¿vale? Si queremos ponerle esto así, ¿vale? Y aquí lo mismo, pulsamos Alt, le ponemos esto, ¿vale? ¿Que queremos aún hacer algo más bizarro? Pues ponemos esto así, este ojo de aquí, ¿vale? Y le podemos poner, no sé, un ojo aquí por esta parte, ¿vale? Eh, o si queréis, no sé, un tercer ojo así, ¿vale? O sea, le podemos poner esto así, o incluso ojos así. Pues bueno, ya os digo, o sea, esto sería el tapón clonador. Incluso vamos a hacerlo más perfecto, venga, va. Por ejemplo, si no queremos que se vean estos ojos de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es control, perdón. Le damos a Alt y esto se lo vamos a ir eliminando, ¿vale? Ahí está, así, ahí estaría. Tranquilamente, ¿vale? Yo lo hago también un poquito más rápido, pero porque ya tengo más control en esto. Pero esto ya os digo, o sea, es ya un poco el truco, ¿vale? Lo ponéis así de esta parte y ahora de aquí el pelo así. Vale. Pues bien, y como veis, pues ya le hemos eliminado esta zona. Si lo queréis incluso hacer más nítido, que quede mejor, podéis ponerlo de esta forma, ¿vale? Ahí estaría. Pues bien, luego tendríamos también más herramientas. Herramienta de difuminado sería esto de aquí, ¿vale? Si queremos difuminar algo y hacerlo de esta forma, pues también se lo podríamos poner. Que le queremos poner tapón de clonado, esto ya lo hemos estado viendo. Mira, que le queremos clonar la cara, ¿vale? Pues seleccionamos esto. Eso es. Ponemos por aquí. Y ponemos control C, control V, ¿vale? Y tendríamos ya la cara clonada. Ahora, si vamos aquí a esta parte, le podemos pillar lo que es la cara, ¿vale? En donde pone, a ver si se marca esto de aquí, y os puedo decir el nombre. Bueno, ahora no quiere marcarse. Bueno, pues aquí en donde pone la flecha está de aquí, ¿vale? Pues bien, le hemos hecho pues eso, dos cabezas, ¿vale? Y podemos poner una segunda cabeza por aquí. Vale, y luego con control alt le podemos ir girando esto, ¿vale? O sea, le podemos hacer pues varias cabezas, ¿vale? Pero bueno, eso sería un poco lo que es la edición con Photoshop. Si os ha gustado este vídeo y os interesa, no sé, más sobre el tema,
pues tengo unos cuantos vídeos más. También deciros que tengo otros vídeos que son una opción a esto, que son programas con inteligencia artificial que te hacen ya este tipo de cosas, y os voy a dejar por aquí los enlaces de los vídeos, ¿vale? Y nada, dicho esto, pues nada, clicar en uno de estos y ya os digo, como quitarle el fondo a una imagen, modificar el tono del color, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues nada, lo finalizamos aquí el vídeo, ¿vale?